10 milenios ha tenido el imperio de existencia desde que el emperador la fundó en las guerras de unificación. Desde esa mítica campaña le seguiría la Gran Cruzada y la herejía de Horus, que hizo lo posible para destruir sus logros. Sin embargo, el imperio, a pesar de ese evento, lograría sobrevivir, pero no prosperar. Pues desde ese evento el imperio ha pasado por incontables conflictos en la que el imperio ha resistido todos los embates, desde traidores y por supuesto la existencia de los demonios, que tanto se hizo para que jamás se supiera. Ya hemos visto muchos de esos eventos, como la Guerra de la Bestia, el Interreino de Novaterra, la Era de la Apostasía y la guerra que le siguió, pero esta vez veremos una historia que en los anales del imperio resultaría en un aire fresco, donde la esperanza tan tenue que se ve, se pudo percibir más de cerca. Hoy veremos la mayor campaña hecha por el imperio, solo superada por la Gran Cruzada del pasado y la Cruzada Indomitus del futuro. Hoy hablaremos de la Cruzada Macariana. Yes! Hell yeah! Hey, come on, baby! Come on! Yes! Come on! Ah! Sí, la misma iniciada por un simple ser humano, y que expandiría las fronteras imperiales más allá incluso de la que el propio emperador logró en su época. Para hacer este video tuve que ver mucho del material de los viejos códex, la recopilación de Bell of Lost Soul y el juego de rol Imperium Maledictum, y más importante, la trilogía de la Cruzada Macariana, donde veremos la verdad de este conflicto. Así que comencemos en esta sección de historia. Para saber por qué Macarius convocaría tamaña empresa debemos retroceder varios milenios, en el 36 más exactamente, durante la Era de la Apostasía. Si no lo vieron pueden hacerlo en este enlace, aunque el audio está poco actualizado. En el mismo, la contaminación de Goshvander había infectado y corrompido el imperio desde sus cimientos. Su reinado de sangre es desgraciadamente bien conocida, y a pesar de que la Cruzada Terrana tuvo éxito en la Guerra de la Apostasía, el daño ya estaba hecho. Miles de millones en diferentes mundos habían sufrido directamente por sus acciones, y en las décadas posteriores mucho más debido a lo debilitado que el imperio estaba. Fuerzas caóticas y senos aprovecharían el momento para conquistar varios mundos del imperio y reducirlo lo más posible, o mundos y sistemas rebeldes que aprovecharían para independizarse. Es ahí que entraría el periodo llamado como la Era de la Redención, un periodo de renovado vigor de fe en la que se formarían grandes héroes que lanzarían grandes cruzadas alrededor del imperio para recuperar esos mundos. En estas cruzadas de redención se destacarían las de 5 grandes guerreros, uno por cada segmento, que serían los héroes que restaurarían varios mundos y expandirían las fronteras más allá del imperio anterior. Misteriosamente, así como llegaron, se fueron, y los compararon como los primarcas de antaño. Sin embargo, es aquí, en estas épocas, que nacería quien sería el Lord Solar más grande de la historia imperial, Macarius. Macarius nacería en el mundo cardenal de Donia, en el Cementum Pacificus, muy al borde con el Tempestus, siendo el heredero para gobernador planetario. Era un mundo baluarte en el Segmentum debido a que aquí era una sede muy importante de la eclesiarquía. De noble cuna, ya muy a temprana edad, sería educado con la historia del imperio y se inspiraría con las hazañas de los héroes de las cruzadas redentoras, y se uniría a la guardia. En estas épocas sería visitado por el eclesiarca de turno para ver si era un mundo digno para tener una sede de las adeptas sororitas. Según cuentan las leyendas, siendo apenas un mayor, Macarius y el eclesiarca cruzaron vistas. Se presentaron y hablaron, y algo cambió en Macarius. Según cuentan, el mero hecho de apretar su mano y cruzar su vista, sintió como si el mismísimo emperador le hubiera hablado, y en cuestión de semanas sería trasladado y sería ascendido a general con apenas 20 años. Si bien eso puede sonar como nepotismo, por ser de cuna de oro, lo cierto es que Macarius era más que digno del puesto, aunque ahí está la primera de las grandes mentiras de todas. Macarius nunca se volvió general en tan poco tiempo, ni aún con el nepotismo. Su ascenso fue gradual, donde pasaría de mayor a coronel y después a general de brigada en 10 años. Bueno, gracias a su nuevo rango y poderes que tenía, ahora podía hacer la guerra como él quería, y vaya que serían espectaculares, como la batalla de Rulix en el Segmentum Oscuros, donde destruyó de manera detallada 3 compañías de astartes renegados con muy pocas bajas y sin aviso, algo que impresionó a muchos, pero la que le valió la vista de los altos señores
fue la rebelión de Roxanne, un conflicto de décadas que fue suprimido en meses, pues ahí luchaba el Lord Comandante Solar de esa época, Phillips. Sutil. Y del que fue a rescatar. Años de experiencia, formando alianzas, visitando mundos desde Talarn a Mordia, habían hecho que los altos señores y Lord Solar Phillips vieran con buenos ojos la sucesión inmediata de Macarius como el sucesor de Phillips en caso de su muerte. De todas formas, a pesar de estas noticias, para Macarius solo eran noticias. Los hechos ocurridos en la era de la apostasía habían marcado tanto el imperio que aún habían muchas rebeliones de carácter secular. ¡Maniático estúpido! ¡Lo arruinaste todo! ¡Malditos sean! ¡Malditos sean todos! Macarius era muy religioso, y a este periodo lo llamó como la Gran Cisma, y en ella la sufrió mucho el Segmentum Solar, y peor aún, el Pacificus, incluido su propio mundo natal. Las cosas no iban muy bien que digamos y sería peor con la muerte del Lord Solar Phillips en combate. Es ahí que Macarius sería convocado a Terra para tener una misiva con los altos señores, y en especial con el eclesiarca del que se reunieron en el palacio y del que jamás se supo de qué hablaron, pues ese día el general Macarius como tal había muerto y uno nuevo había renacido. Ahí los altos señores de Terra de manera unánime decidieron que no había nadie más digno para ser el nuevo Lord Comandante. Es ahí que en los libros de historia Macarius sería llamado como el Lord Solar Macarius. Joder, esto sí es cine. Con su fe y devoción aumentado y con el mayor poder militar en todo el Segmentum Solar, comenzó de manera inmediata la organización y planificación de la completa pacificación del Segmentum. Para eso, junto a varios generales que conoció a lo largo de su carrera y con su autoridad, fue a cada uno de los feudos que ahí habían y con esa misma autoridad les dio dos opciones: rendirse y así tendrían clemencia, o morir. Muchos aceptaron y se volvieron fieles sirvientes de Macarius, y aquellos que no, fueron aplastados sin ningún tipo de perdón. La pacificación solar se concretó con éxito, sin embargo aún tenía sabor amargo. Donia, su mundo natal, y el Segmentum Pacificus aún seguían en la Gran Cisma, por lo que Macarius propuso iniciar una cruzada a los altos señores, una cosa que todos estuvieron de acuerdo. La misma tendría dos misivas importantes. La primera es que tendría total poder de las fuerzas de la Guardia Imperial, algo inaudito, pues solo un hombre tuvo tanto poder hace 10 milenios. Y la segunda es que la misma no tendría límite de tiempo de sus conquistas. Macarius no perdería el tiempo. Su primera tarea fue la de reunir una flota de batalla tan grande como para recuperar mundos en días y que estuviera lo suficiente bien estructurada para ser flexible. Macarius ordenó la contratación de los mejores prospectos de cada organización imperial, desde investigadores, cartógrafos, especialistas de la logística y demás para comenzar la cruzada. Se reunirían en el sistema de Guirian, cerca de Donia, donde reunirían la gran flota. Ahí, Macarius lideraría un grupo de batalla de combate pequeño para conquistar su mundo, lo cual lograría casi sin resistencia. La conquista de Donia solo duraría 2 meses. Los rebeldes jamás tuvieron oportunidad. Solo se necesitó a los ejércitos terranos, la logia metálica y el propio Macarius para sofocar la revuelta. Donia será renombrado como regalo del emperador y sería aquí el punto de partida y donde estaría el consejo de guerra de la cruzada. La reconquista de Donia tuvo dos propósitos. Uno, tener un lugar donde las naves tengan donde reposar, tener refuerzos y provisiones, y la segunda, demostrar la escala de poder en la cruzada, pues muchos de sus generales que lo acompañarían serían muchos colegas que tuvo a lo largo de sus años de servicio e incluso superiores a él, al menos en edad. Con la flota reunida, convocaría regimientos de todas partes del imperio para demostrar a ellos y a la galaxia la diversidad de la humanidad. Básicamente, con el entusiasmo por las nubes, los altos señores, con una muestra de confianza, le dieron como obsequio que lideraría 2 de los regimientos más importantes de Terra, los fusileros de Mérica y los genízaros de Bizant. Este hecho sin precedentes fue percibido por todos como una señal de la bendición del mismo emperador para el triunfo de esta cruzada. Tanto fue que incluso fuerzas del Mecánicus y Astartes simplemente no pudieron hacer la vista gorda y querían entrar a la fiesta.
Entre las fuerzas Astarte confirmadas estaban los Templarios Negros, Espectros de la Muerte, Inceptores, Lobos Espaciales, Cicatrices Blancas, Fantasmas Estelares y Marines Malevolentes por nombrar. Macarius, con su conquista previa de su mundo natal, tenía la confianza por las nubes y con los planes ya hechos, el equipo cargado y la gran cantidad de tropas de diferentes ramas imperiales iniciaría la cruzada referida en los libros de historia como la Gran Embarcación. Habían tantas naves en el cielo de regalo del emperador que se decía que parecía una red enorme y poco a poco se dispersaba a lo largo para conquistar los mundos perdidos del Cementum Pacificus. La cruzada macariana había comenzado.